para estar atento a la intuición, es verdad que hay que como estar atento a dónde uno pone la atención. Puede uno ponerla adentro, hacer una especie de escaneo y ver en qué estado estoy, por ejemplo, y buscar entre la garganta y el estómago, siempre digo que ahí es donde resuenan las emociones, y ver ahí dónde tengo algún obstáculo o alguna emoción que no me permite que esté en estado de tranquilidad. Y una vez que uno observa eso, eso tiende a fluir, a transformarse, es increíble. Si ustedes de repente tienen alguna emoción, esto lo enseño en el curso de inteligencia emocional, ahí en malivitale.com, en los cursos, pueden ver de qué trata cada curso. En este curso, esto lo que enseño es este método de escanear que uno va buscando en distintas partes del cuerpo o en distintos como aspectos o dimensiones del ser, poniendo la atención en distintos espacios-tiempo, donde hay algún obstáculo o carga gravitatoria que me impide estar en un estado de equilibrio. O sea, ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque ahí es donde va mi atención, ¿no? Si mi atención va a los pensamientos, o va a una emoción, o va a algún dolor físico. Entonces ahí sé donde sí me puedo dar cuenta que hay un bloqueo. Y ahí sí, lo entrego al punto cero o al origen, o digamos, lo que hago es soltar la atención que tengo ahí. La suelto y entrego y confío. La actitud es la de confianza. Entonces, para elevar frecuencia, creo que la primera actitud es confianza, la confianza en la intuición, ¿no? Y cuidar a dónde vamos a poner la atención, ¿sí? Concentrarnos en hacer lo que nos apasiona sin expectativas de resultado. Es cierto. Importantísimo. No, voy a hacerlo para comprarme un auto, para comprarme una casa, porque lo voy a hacer para, no, yo me conecto con esto que me gusta hacer y automáticamente la vida se me va a ir ordenando, ¿no? Y si yo de repente estoy buscando un lugar, un hogar, la idea es justamente sentir cómo me sentiría yo en un hogar si estuviera en paz, en equilibrio, sintiéndome relajada, en mi espacio, sintiéndome bien ahí, y eso lo entrego. Y después va a venir a mí la situación en donde voy a poder, ¿no?, tener la oportunidad de justamente encontrar ese espacio para mí. En vez de salir con mi mente, que es mucho más lenta, la mente consciente, racional, es mucho más lenta en encontrar futuras posibilidades. Y acá podemos entrar un poquito, no sé cuánto tiempo tenemos, pero si querés. Estamos bien, estamos bien. Bueno, podríamos hablar un poco, que tú me habías contado también que empezaste a incursionar en la relación con tu doble cuántico, ¿no? Y la ley de desdoblamiento. Y cómo hacemos antes de dormir justamente para que nuestro cuerpo energético o nuestro procesador nos ayude a encontrar futuros de equilibrio, ¿no? A equilibrar nuestro cuerpo físico, pero también el despliegue de nuestra existencia, ¿no? Para poder salir de programas repetitivos y cosas que no podemos solucionar y obstáculos. Y tú me habías compartido que ya habías empezado a tener experiencias con esto de conectarte con tu doble energético, ¿no? Ahí fue que te encontré, porque ya sabía de Jean-Pierre Garnier. Lo había escuchado y lo comencé a hacer, pero en mi caso fue bien rápido. La primera noche que lo hice, de madrugada me ocurrió y vi lo que tenía, ¿verdad? Porque hice la pregunta, ¿no? O sea, que esto de los 40 días, pues en mi caso no pasó 40 días, pasó al otro día. Y fue bien interesante porque ya, por ejemplo, lo hago ya despierta. Mi hija, por ejemplo, ahorita causalmente me estaba diciendo, mi hija lo usa mucho, ella está estudiando justicia criminal, va a ser abogada como tú. Y ahorita, cuando estábamos cenando, me dice, mamá, mi cuántico me acaba de decir, me dio algo, entonces me contó lo que le ocurrió, yo me reía, porque ya lo podemos hacer despierto, o sea, la conexión ya no necesito irme a dormir y esperar, o sea, ya por lo menos me pasa a mí, a mi hijo, a mi mamá le pasa, y a mi hija nos ocurre. Pero a mí me encantó porque la explicación que tú diste en YouTube, porque la tienen que seguir en YouTube, de las pocas personas que yo sigo, una de ellas eres tú.
y la explicación fue, o sea, en arroz y habichuela, decimos aquí en Puerto Rico, y yo utilizo bastante el doble cuántico. Antes, ¿verdad? La gente le puede llamar quizás el Espíritu Santo, el ángel de la guardia, pero el doble cuántico es algo que y es bien importante, como tú decías, estar en este estado de tranquilidad y benevolencia durante el día, porque si no, la frecuencia cuando lo vas a hacer es un desastre. Claro, te atrae de la frecuencia del pasado respuestas del instinto de supervivencia básica, o sea que pueden ser, inclusive que no sean las mejores para ti, porque trae de cualquier organismo vivo lo que queda en esa memoria de supervivencia. Lo que pasa es que no hemos explicado al público qué es el doble cuántico. Así no que lo hemos explicado, pero para eso usted está. Está bien. En realidad es como que casi yo ya no lo uso tanto a la palabra doble cuántico, simplemente entiendo que nosotros tenemos en otro espacio-tiempo otro yo que percibe en simultáneo, en otra velocidad, que este yo no es físico, sino que es como un procesador de una computadora, ¿no? Es un procesador como, digamos, para simplificarlo, un buscador, ¿no? Puede ser Google o, no sé, Mozilla, o sea, busca permanentemente respuestas para equilibrar nuestro organismo en alta velocidad, ¿no? Y intercambia con el entorno permanentemente. Entonces, si nosotros estamos con frecuencia reconociendo que no solo procesamos información en este cuerpo físico, pero también procesamos información a alta velocidad con otras funciones que se activan en el cerebro en otra frecuencia, entonces lo que podemos hacer es hacer preguntas que nuestro yo cuántico, que procesa más rápido, más de 1.000.000 de veces más rápido, en todas las posibilidades que hay de futuros, entonces que pueda traer el mejor para que yo esté más equilibrada cada vez. Y ahora, si yo no entiendo bien cómo funciona igual, porque en realidad es un instinto de supervivencia básico, lo necesitamos para sobrevivir y todos los organismos lo tienen, hasta un planeta lo tiene, una galaxia lo tiene, las estrellas lo tiene. Garnier descubre que cada vez había más planetas dobles, galaxias dobles, estrellas dobles, o sea, cuerpo físico y un energético que lo equilibra, ¿no? Entonces uno tiene un comportamiento y el otro automáticamente es afectado. Y esto lo ves a nivel subatómico, a nivel de las partículas subatómicas, o lo ves a nivel macro en el universo. Entonces, en el caso nuestro, cómo lo aplicamos en el día a día, es simplemente empezar a reconocer que existe, entender que permanentemente en el inconsciente nos deja posibilidades para que nos condicionan el día a día. Y la mayoría de nuestros días es en automático, aunque no lo creamos. Aunque creamos que nuestra mente gobierna todo, en el momento que yo te hablo, hay tantas cosas sucediendo para que yo pueda estar viva, hablando, respirando, latiendo el corazón, estar sentada, procesos que yo ni me entero, y son la mayoría de mi realidad. Lo mínimo que sucede es mi atención puesta en lo que digo. Entonces, todos esos procesos automáticos los procesa el doble cuántico y está permanentemente enviándome respuestas. Si yo quiero que me envíe respuestas de mayor equilibrio, armonía, tengo que cuidar la actitud antes de dormir, el último pensamiento antes de dormir, pero también, como tú has dicho y lo has descubierto sola, lo que yo llamo entrega diurna, derivación diurna o conexión diurna o alineación diurna. ¿Qué es esto lo que les acabo de proponer en el vivo, ¿no? Que les dije, en una pantalla mental, imagínense un punto vacío, entreguen todo ahí. Bueno, las personas en general tienen sus maneras de meditar y soltar, ¿no? Y lo hacen automáticamente. Entonces, bueno, yo lo uso para todo, o sea, permanentemente, si tengo un conflicto, si tengo alguna situación que me salió mal, me golpeé con una puerta, me quemé con un fósforo, enseguida empiezo a alinear y soltar. ¿Por qué? Porque estoy modificando mi neurología y las respuestas que me surgen en automático, que por ejemplo llenarían toda esta zona del dedo que me quemé con el fósforo, la llenarían de agua para equilibrar esta zona. Pero yo me di cuenta que interviniendo con mi atención en ese momento, y imaginando esta pantalla, me cambia automáticamente la reacción que tengo después de un golpe o después de quemarme. O sea,
a medida que todas las personas que están poniendo esto en juego o en práctica, de poderse observar en distintos espacios-tiempo cómo nuestro inconsciente nos trae respuestas a través de este doble cuántico, vamos aprendiendo muchísimas maneras de cambiar nuestra realidad, ¿no? Y se modifica y se transforma muy rápidamente hacia una situación de mayor paz, equilibrio, armonía, menos carga, menos preocupaciones. Sí, lo que hacemos es alinearnos bien con el punto cero o con el origen. Porque el peligro está que si no lo hacemos y nos manejamos por el ego, por ejemplo, quiero sanarme. Yo digo quiero sanarme, mi inconsciente automáticamente considera que yo creo que estoy enfermo, ¿no? Entonces, ya mi creencia me condiciona. Entonces tengo que tener cuidado. Digo, no a la violencia, no a la vacuna, no a la guerra. O sea, mi inconsciente inmediatamente, como no percibe el no, solo puede imaginar cosas que existen porque es virtual, solo puede procesar la imagen auditiva, sinestésica, visual, como dicen los que estudian programación neurolingüística, ¿no? Entonces, solo puede negar lo que existe, o sea, solo puede procesar lo que existe. Entonces, si yo digo no a la violencia, no a la vacuna, tiene que imaginar vacuna, tiene que imaginar violencia, tiene que imaginar guerra, tiene que imaginar lo que niega. Entonces, es preferible construir la realidad desde un lugar donde yo pongo mi atención en lo que sí quiero. Por ejemplo, me imagino en paz, en equilibrio, empoderada, en libertad, en salud, ¿sí? Ese es el tipo de co-creación de realidad que yo creo que, o que yo tengo mi experiencia y en las que todos que saludo, a todos los que siguen los cursos y están en este tema del doble cuántico, del desdoblamiento, y de otras muchas miles maneras que se están abriendo ahora para llegar a lo mismo, que todas suman, de poder ser cada vez más conscientes de cómo creamos la realidad y generar futuros de equilibrio. Y eso va a tener un efecto exponencial, porque la mente consciente, cuando genera pensamientos, puede ser mucho más veloz que lo que podamos hacer en plano concreto. Por ejemplo, reuniendo comida, reuniendo ayuda, bueno, está bien, vayan, reúnan alimentos, reúnan ayuda, den recursos en el plano concreto material, pero por favor, antes controlen o manejen sus pensamientos, pero no hacia satisfacer necesidades del ego. O sea, quiero empoderarme, quiero para mí. ¿Cómo? El pensamiento y los sentimientos, o sea, el sentir, el sentimiento. El sentimiento sería como el sabor de un pensamiento. O sea, no el sentimiento. La emoción sería como el sabor de un pensamiento. La emoción, correcto. El sentimiento ya tiene otras características. Sí, justo le hablaba con una alumna del curso de inteligencia emocional. La vibración. Sí, digamos, el sentimiento sería ya algo más a largo plazo. Tiene otra... Es más una interpretación psicológica de la acumulación de esas emociones. Porque era como tú decías al principio, hay personas que, por ejemplo, están pensando algo, pero están sintiendo otra cosa. Entonces, si no tienen eso... No son coherentes. No son coherentes. Claro, hay que tratar de empezar a ser más coherentes. O sea, poder hablar desde un lugar de la verdad propia, siempre que no sea, digamos, agredir al otro. O sea, siempre que yo lo pueda decir en primera persona. Por ejemplo, la verdad no comparto lo que me decís, no me estoy sintiendo bien con esto que me estás diciendo, que me estás compartiendo, yo tengo otro punto de vista. Esto ya es una manera, y esto también se enseña en mediación, de entrenar a mí misma, pero al otro también, en respetar mi perspectiva, ¿no? Porque yo le puedo decir, bueno, este punto de vista que estás teniendo de la realidad. Entonces ya ahí estoy marcando que creo que hay distintos puntos de vista de la realidad. Y ahí sí podemos sumar y colaborar, ¿no? Entonces, hay una definición de inteligencia que me gusta mucho de Ken Wilber que dice que ampliar o expandir tu inteligencia tiene que ver con integrar distintas perspectivas de realidad. ¿Sí? Entonces, eso es parte de la propuesta para expandir la inteligencia, ¿no? Poder ponerme en el lugar del otro y decir, wow, esta persona tiene mucho miedo y se esconde detrás de barbijos y se aísla porque tiene miedo. ¿Y cómo puedo hacer yo para, una vez que comprendí su punto de vista, ¿no? No para sostener una distorsión, porque yo no siento el mismo miedo que esa persona, pero
para simplemente que se sienta comprendido, puede esa persona comunicarse conmigo para que haya un fluir y haya un vínculo. Porque si no va a tener que defender su postura y su posición, ¿no? Querer tener la razón. Claro, claro. Entonces yo no le sostengo la distorsión y eso a mucha gente le enoja. Pero ¿cómo? ¿Cómo no? Pero lo primero que yo voy a hacer es ponerme una vacuna, lo primero que yo voy a hacer es, ¿cómo es? O aislarme o ponerme barbijos y sos un irrespetuoso porque no te pones barbijos, ¿no? Y esto de, yo siempre digo que acusar con un dedo al otro, 3 dedos me señalan a mí y hay que ver ahí qué es lo que me pasa a mí con eso, ¿no? Qué es lo que yo no estoy reconociendo en mí o habilitando en mí. Entonces, bueno, esto de poder como comprender el punto de vista del otro, se me hace muy difícil a veces. Pero para acercarnos a una conciencia vincular y una inteligencia de la especie que va a ir evolucionando hacia alimentarnos de los potenciales en los vínculos, no nos queda otra. Si no, vamos a quedar como varados en una frecuencia en que ya el planeta no sostiene. Ya la biología de la supervivencia es etapa superada para el planeta. Ahora viene esta etapa de esto de como esto de poder acudir a la intuición, estas capacidades de podernos conectar con la realidad, con el otro, de otra manera, en alta velocidad, en alta frecuencia. Y para eso tenemos que justamente salir de lo que le llaman Matrix o programas de supervivencia o de miedo o de bajas frecuencias, que suelen ser las que nos ayudan a que la biología nos mantenga vivos más tiempo sobre el planeta Tierra. Pero ahora entramos en una etapa de mayor evolución en donde eso ya es etapa superada. Y bueno, los que se suban al barco necesitan estabilidad y a la vez enfrentar nuevos desafíos, ir incorporando nuevos recursos y nuevos desafíos. Es una etapa en donde la realidad va a ir así, Vamos a superar un desafío, va a venir el siguiente, ¿no? Y nos está ocurriendo a todos. Yo los otros días, uno de los días que daba la clase, yo le decía a mis estudiantes, yo creo que casi, yo me atrevería a decir que todo el mundo tiene un proceso, digo así le llaman los budistas, un proceso de iluminación. Un proceso de iluminación para mí es una situación que no me gusta, y hago así, no me gusta, ¿verdad? Pero es ese proceso de iluminación donde me va a llevar a comprender y poder ver la compasión que tengo dentro de mí. Y yo creo que todos estamos pasando, todos, yo diría, yo me atrevo a decir que todos estamos pasando por el sedazo, ¿verdad? Para ir a esta iluminación. Y si no trabajamos esto, no trabajamos el amor, la compasión y la empatía, como tú decías, Mari, no sé qué vamos a hacer. No hay una predestinación. Desde la ley física no existe la predestinación, explica también Gabriel en su libro. O sea, que nosotros podemos co-crear una nueva realidad y podemos llegar a ir hacia la autodestrucción o hacia la expansión y la iluminación. Todo depende de que cada uno se haga cargo de su potencial y eleve su frecuencia. Y ya no van a ser planos biológicos los que luchen unos contra otros. Ahora la entradera es psíquica, ¿sí? Ahora ya te psicopatean o la política o los que por ahí no quieren todos estos cambios, ¿no? Y quieren seguir tomando energía del humano, ¿no? Pero entonces ya no es de vamos a mandarlo a la guillotina porque piensa diferente, ¿sí? O lo mandamos a la hoguera porque es sanador, o lo que va a hacer ahora, o lo hacemos desaparecer. Lo que se viene ahora es más el psicopateo, medios de comunicación, publicidades, discursos políticos, generar miedo, generar inestabilidad a partir de generarnos inseguridad, ir a nuestros instintos básicos de supervivencia, con que vamos a perder el cuerpo físico, la protección, ¿no? Entonces es el psicopateo la amenaza ahora.